Amado Dios, gracias te damos, gracias Señor, porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Y tú tienes un propósito para con nosotros. Tú quieres hablarnos en este tiempo, Señor. Abre nuestros oídos, pon atentos, Señor, nuestro corazón, Señor, predispuesto para poder, Señor, escuchar tu palabra, para poder, Señor, recibirla de tal manera, Señor, que pueda entrar a lo profundo de nosotros y pueda tener fruto, Señor. Te pido eso, Dios. Te doy gracias porque tú nos has puesto, Señor, y nos has dado la libertad, Señor, para poder conocerte más. Gracias a ti podemos conocerte, Señor. Gracias, amado Jesús. Dejamos todo este tiempo en el control de tu Espíritu Santo. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y estamos justamente aprendiendo acerca de quién es Jesucristo. Amén. ¿Quién es Él? Y hay un libro hermoso en la palabra que nos habla acerca justamente de la identidad de Jesucristo, de quién es Él. Ustedes han notado en la palabra existen 4 evangelios, ¿verdad? Y creo que algunos lo saben de memoria. ¿Cuáles son? Tenemos Mateo, tenemos Marcos y ¿qué más? Lucas y finalmente Juan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros observamos los 4 evangelios, nos damos cuenta que solamente 3 de ellos tienen similitudes, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que han sido escritos con una relación de sinopsis, con una sincronía, ¿no? Relatando todos los acontecimientos y los hechos de Jesucristo, ¿no? El evangelio de Juan ha sido escrito posterior a los demás 3 evangelios. Algunos le llaman el 4 evangelio. Y esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque muchos dirían, ¿para qué un 4 evangelio? ¿Para qué? Si ya tenemos 3 y en los 3 observamos todos los acontecimientos de Jesús, cómo ha vivido, cómo ha crecido, qué es lo que ha hecho en su ministerio. ¿Por qué un 4? Casi en el año 80 o 90 ha sido escrito este libro, el Evangelio de Juan. Pero la singularidad y lo especial que hace a Juan es que Juan no se enfoca en los acontecimientos acerca de Jesucristo, sino se enfoca en quién es Jesucristo. Dile que está a tu lado, Juan quiere que conozcamos quién es Jesucristo. Amén. Se enfoca en eso. ¿Quién es Jesucristo? Otra de las peculiaridades de este libro es el hecho de que Juan está escrito no tanto para los judíos o israelitas, sino para aquellos que estaban fuera de la región, para todos los griegos, especialmente los griegos, ¿no? Que vivían fuera del entorno del pueblo de Israel, que tenían una cultura diferente, tenían una manera de ver diferente a Dios. Entonces Juan estaba preocupado en ese sentido de que ellos también pudieran conocer el evangelio. Amén. Entonces hay algo interesante aquí. ¿Qué hacemos nosotros para poder evangelizar? ¿Cómo nosotros presentamos a Jesucristo a las personas? Esto realmente es algo sumamente más sencillo en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque venimos de una herencia religiosa, ¿verdad? Latinoamérica, como ustedes saben, especialmente Bolivia, ha sido colonizada por la cultura española, ¿no? Y obviamente a través de esa cultura, pues hemos recibido la herencia católica. De tal forma que cuando nosotros vamos afuera y hablamos acerca de Jesús, ya existe un conocimiento acerca de Él, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Tú conoces algo de Jesús o no? ¿Cuántos saben que estamos próximos a Navidad, por ejemplo? Y ya están preparando los panetones y todas estas cosas, ¿no ve? Entonces sabemos que Él ha nacido, sabemos que Él ha crecido en Jerusalén, ¿no? Que ha desarrollado su ministerio, sabemos los milagros que ha hecho. Es decir, ya tenemos empapado una cultura acerca de Jesucristo. Pero en la actualidad existen culturas que no conocen realmente a Jesús, que no saben realmente quién es Él, no saben. Piensan que es el vecino, o sea, piensan que, no sé, seguramente estás buscando a un pariente tuyo,
pero yo no sé quién es este Jesús. No lo conocen, no saben de Jesús. Pero tienen un sistema de creencia. Donde tú vayas a cualquier rincón de la tierra, hay un sistema de creencia que ellos tienen, ¿verdad? Porque tú les preguntas, ¿y tú en qué crees? Y te van a empezar a decir, solamente en nuestra Bolivia hay una cultura, nuestra cultura andina, nuestras raíces andinas, ¿verdad? Y en estas raíces andinas está pues la creencia del Inti, de la Pachamama, ¿no? No sé si ahora realmente es como antes, pero creo que por lo menos en los años, a los siglos anteriores era mucho más fuerte y convincente. La gente realmente creía que la Pachamama bendecía y le daban tributos, ¿no? Le daban ciertas costumbres para que la tierra pueda dar fruto y florecer y le agradecían al sol. Entonces ese es el sistema religioso y así como ese sistema hay diferentes también en todo el planeta. Donde tú vayas hay un sistema religioso. Y la mayoría, no sé si habrá una excepción, pero la gran mayoría realmente cree en un ser supremo. Creen que ha habido alguien diferente a nosotros que nos ha dado la existencia, llámese Inti, llámese Pachamama, llámese Alá, llámese cualquier otro tipo de nombre, pero creen en un ser supremo, en un ser diferente. Y esto es lo que también pasaba en la cultura griega. Ellos, los griegos, también creían en que había un ser supremo que había sido el causante de la existencia y de la creación. Pero mira lo curioso de todo esto, ¿no? Si leemos Juan 1:1 al 2, ahora sí vamos a empezar a entender. Juan empieza a hablar y a introducir justamente quién es Jesucristo a través del contexto de las creencias de la cultura griega y también la cultura judía. En Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio, repite conmigo, en el principio era el verbo. ¿Quién lo entiende? La primera vez que yo he leído esto era como que el verbo, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es eso? Juan está empezando su carta y en su carta está empezando a hablar acerca del verbo. Un término ajeno para nosotros, extraño, que no lo entendemos o no comprendemos, pero en la época donde estaba Juan, sí lo entendían y sí lo comprendían. Lo que Juan había hecho y lo que tú debes hacer si quieres presentar a Jesús a una cultura que no conoce de él, es que debes empezar a escudriñar qué cosas creen ellos. Juan había empezado a hacer una examinación respecto a los griegos y qué creían ellos. Escuchaba sus discursos, escuchaba todas sus creencias y se extrañaba y empezaba a preguntarse, mira, hay algo que ellos creen y es justamente el verbo, el logos en griego, que está en griego por si acaso, y que muchos filósofos de esa época ya hablaban acerca de esto. Heráclito, Platón, Sócrates hablaron acerca del logos y exponían y decían, el logos es el que ha dado la existencia, el logos es el que nos mueve, el logos es la razón de nuestro ser. O sea, para ellos el logos era esa entidad superior que movía nuestra existencia, que intervenía en nosotros, llamado también la razón. Entonces, para los griegos, Dios no estaba ajeno a su creación, sino intervenía en su creación y se movía en su creación y lo hacía a través del logos. Dile, el logos. Lo hacía a través del logos. Así que todos hacían discursos de logos. En la cultura judía también conocían el término logos y señalaban al logos como la palabra. La palabra que había sido emitida por Dios y por la cual nosotros tenemos existencia. Solamente vea Génesis. Dios dijo, ¿y qué pasó?
y se hizo. Dios dice que sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Entonces, para la cultura judía, la manera como Dios intervenía en su creación, cómo Dios gobernaba, cómo Dios influenciaba en su creación, era a través de la palabra, a través del logos. Así que no era un término desconocido. Y Juan agarra este término y dice, yo voy a enseñarles y presentarles a Cristo a través de lo que ellos creen, el logos. Les voy a hablar acerca de quién es el verbo, quién es el logos. Amén. Así que mira qué estrategia de evangelismo. Aquí para algunos que les gusta evangelizar, ¿no? Que cuando tú vayas a una cultura que no conocen a Jesucristo, primero tú puedas escuchar lo que ellos creen. ¿Y sabes qué haría Juan si estuviera en nuestra cultura o en nuestra Bolivia? Empezaría a preguntar a uno de ahí de los pueblitos y le diría, ¿en qué crees? Y este campesino o este habitante le diría, mira, sabes, yo creo que el sol es el que realmente nos da vida, el Inti, ¿no? Nos bendice y nos da cosecha, nos influencia porque las energías positivas nos hacen llevar bien. ¿O no creen esto los de la cultura andina? ¿No ve? Cada año están ahí, ¿no ve? Recibiendo los primeros rayos del sol, ¿no ve? Empezarían a hablar y wow, tú te sorprendes, ¿no? Ve, sabes que yo te voy a decir quién es el Inti. Te voy a hablar entonces del Inti. Esto es lo que hizo Juan. Utilizó la terminología de lo que ellos creían para presentarles a Jesucristo. Amén. Entonces ya había esa creencia de una influencia de Dios hacia el mundo, hacia la existencia. Y mira lo que dice Juan acerca del verbo en el versículo 1, lo primero que dice y lo que realmente asombra, tal vez lo que escucharon por primera vez algunos griegos y judíos. Dice, en el principio era el verbo. Repite conmigo, en el principio. ¿Qué es el principio? El inicio de algo. Hay una característica tuya, que tú tienes un principio y un final. Hay una fecha que marca tu nacimiento. No tenemos fecha de concepción, ¿no ve? Tenemos fecha de nacimiento. Pero también podríamos marcar el inicio de tu existencia. Qué difícil sería esto, ¿no? ¿En qué momento, en qué minuto, en qué hora realmente tú empezaste en la existencia? Pero había un minuto cero. Dile que había un minuto cero en ti. Había un minuto cero. Unos están avanzados, otros están de repente recién en la juventud, otros están niños, ¿verdad? Pero también hay un punto final, hay un momento de término. Hay un momento de término. Y nadie se escapa de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos creación. Porque somos creación. Estamos sujetos al tiempo. ¿Sabes cuántos científicos ahora están destruyendo su masa ahí, queriendo entender el tiempo? Porque somos aprisionados por el tiempo. ¿Quién no quisiera detener el tiempo? ¿Qué no hacemos por alargar nuestro tiempo o no? La ciencia. Pero mira, te voy a decir algo, puede que encontremos ingeniería para mejorarnos y para extendernos más, pero en algún rato llegará el momento del final. Va a llegar. Esa es una verdad rotunda. ¿Sabes por qué? Porque somos creación. Porque en algún momento hay alguien supremo que para Juan el verbo, el logos, nos causó. Nos empezó a dar el inicio de todo. El mundo, el universo tiene un cronómetro, tiene un
tiempo cero, ¿dónde empezó? Claro, ahora están tratando de investigar y ver cuál es el origen y el inicio de todo. Pero hay un tiempo cero. Y eso es lo interesante aquí, porque Juan está diciendo, el verbo estaba en el principio. Y cuando Juan utiliza la palabra principio, está señalando de que el verbo está fuera del principio. Es el verbo más bien el que inició el principio. El cronos, lo que conocemos como nuestros relojes, ¿no ve? El cronos ha sido iniciado por aquel que no está sujeto al tiempo, que es atemporal, que está fuera del tiempo. ¿Y qué queda fuera del tiempo, queridos? A ver, ¿qué queda fuera del tiempo? ¿Qué ocurriría si nos deshacemos del tiempo? ¿Qué queda? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Exacto. Eternidad. Eternidad queda. ¿Me entiendes? Y lo que está diciendo Juan es el verbo es eterno. El verbo está antes de la creación. El verbo más bien ha sido el causante de la creación. Y Jesús nos ha venido a hablar de esa realidad, porque muchos científicos ahora, en el mundo europeo especialmente, creen que lo que simplemente es la realidad es el cronos, es el tiempo que vivimos. Pero hay alguien que vino y hay alguien que nos dijo, estamos equivocados, no es así. Hay un tiempo diferente, hay una dimensión diferente. ¿Quieres llamarlo como a un autor a mí que me encanta y quieres leerlo también? Puedes hacerlo, se llama la cuarta dimensión. Hay una dimensión diferente, una dimensión donde ya no hay minutos, donde ya no hay segundos, donde ya no hay horas, donde ya no tienes que preocuparte de arreglar tu cuerpo para seguir o extender tu vida. Hay un lugar eterno. Amén. Y de este lugar eterno viene Jesús. Es interesante observar. Mira, yo te voy a dar solamente algunos ejemplos, pero me gustaría que tú vayas leyendo los 3 evangelios y puedas cerciorarte mucho más. Juan 8:58, por favor. Juan 8:58. Jesús siempre habló acerca de su esencia y de su eternidad. En Juan 8:58 dice él mismo, cuando estaban hablando acerca de Abraham, los israelitas que tenían una devoción muy grande de este personaje, porque era el patriarca, ellos se creían hijos de Abraham. Y mira lo que dice Jesús en este versículo del 58, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, mira, de cierto es una cláusula de verdad, es algo rotundo, es algo que está diciendo, yo te estoy diciendo que esto es así, es real, es verdad, no te estoy mintiendo. Y Jesús dice, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, mira, ¿qué dice Jesús? Yo soy. Wow. Claro, para nuestra mente humana y materialista y ateísta de ahora, esto no va a entrar. Como que Jesús, tú estabas antes. Se supone que tú has nacido recién. ¿Cómo que me hablas que has visto a Abraham y que has hablado con Abraham? Es que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, yo siempre he estado en el Antiguo Testamento. Yo he estado en el Antiguo Testamento. Y yo he sido el que ha estado con Abraham. ¿Sabes quién le dio la promesa a Abraham? Estaba Jesús ahí. ¿Sabes quién lo llevó y lo sacó de su tierra? Estaba Jesús ahí. Pero ¿cómo es posible eso? No en la vida terrenal, sino en su eternidad. Jesús vio el inicio de todo. Jesús vio todo lo que ocurrió en el proceso de la historia.
Él es eterno. Dile al que está a tu lado, Él es eterno. Amén. Yo soy. Y por eso Juan les dice a los griegos justamente, en el principio era el verbo. Jesús estaba en el inicio de todo. Él es el precursor, Él es el que causó, Él es el que empezó todas las cosas. Todo lo que vemos, Él lo ha hecho. En algún punto, escúchame bien, Él marcó el minuto cero en tu vida. Yo le digo gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en algún momento, cuando ni siquiera yo tenía razón, era indefenso, cuando no había alguien que de repente me defendiera. Yo no sé si en las circunstancias de mi nacimiento hubieron muchos riesgos, no lo sé, pero algo estoy seguro, que Jesús marcó el minuto cero para mi existencia. ¿Sabes cuánta intriga hoy en día hay acerca de la vida? No es tan sencillo conceptualizarlo. No sabemos realmente muy bien y no entendemos muy bien lo extenso cuando hablamos acerca de la vida. Pero vamos a ver algo más aquí de lo que dice Juan. Si seguimos la lectura en el versículo 1. ¿Qué dice aquí Juan? En el principio era el verbo. Pero ¿qué más dice? El verbo era con Dios. Dile al que está a tu lado, con Dios. El verbo era con Dios. Pero el versículo siguiente, bueno, ahí continuando dice, no solamente era con Dios, sino era Dios. Y es interesante ver la inspiración que Dios ha dado en las Escrituras, de verdad. Porque muchos podrían preguntar y decir, bueno, si Jesús es el verbo, tú nos dices que ese es el verbo, entonces, ¿quién es Dios? Y mira que los testigos de Jehová tienen este problema. Problemón. Porque ellos dicen, ¿cómo es eso posible? Jesús no puede ser Dios. Porque Jesús está él mismo hablando en la cruz diciendo, Padre, perdónalos. Como que es diferente pues Jesús, ¿no ve? Y no entendemos. Mira el que está, Jesús es igual a Dios, pero no es Dios. Es diferente a Dios. Es diferente. Es igual a Dios, pero diferente. Y realmente esto es un concepto que es difícil de entenderlo. Por eso algunos que son musulmanes dicen, no, los cristianos, ellos son heréticos, ellos creen en un Dios con 3 cabezas. En realidad, algunos nos clasifican como politeístas porque piensan que creemos en 3 dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no es así, porque nosotros creemos en un solo Dios, pero un Dios que está presentado en 3 personas diferentes. Jesús es Dios, ¿por qué? Porque tiene la esencia divina. La esencia, la naturaleza divina se comparte entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Los atributos divinos, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, se ve reflejado en los 3. Estudia las Escrituras y te vas a convencer de esto. No es un capricho por si acaso de los cristianos. Comparten esos atributos, pero al mismo tiempo observamos que son personas diferentes. Hace tiempo atrás o hace poco tiempo alguien me decía, pastor, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Está bien orar al Espíritu, al Hijo, al Padre? ¿A quién debemos orar? Me decía, ¿no?
Y algunos dicen, solo tenemos que orar al Padre a través del nombre de Jesús, nada más. Al Espíritu Santo no hay que orar. Hay diferentes criterios, por si acaso. Pero ¿sabes por qué ocurre este problema? Yo te voy a decir por qué ocurre este problema. Porque no conocemos la singularidad de cada una de las personas. Tú no puedes decir, por ejemplo, a Jesucristo, convénceme de pecado. ¿Por qué? Porque el que tiene este rol y esta función es el Espíritu Santo. Cuando tú entiendes, escúchame bien, y conoces, el Espíritu Santo es el que convence y me lleva al arrepentimiento por mi pecado. Tú no vas a orar, Jesús, dame arrepentimiento, convénceme de mi pecado. No vas a orar eso. Sino vas a empezar a orar al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, convénceme, quiebra mi corazón, hazme dar cuenta del peligro de mi pecado. Amén. Cuando tú conoces a Dios como Padre, no vas a orar a Jesús, Jesús, protégeme, porque es una función de ¿quién? Del Padre, o la provisión. Tú vas a orar, Padre, provéeme. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde está el problema? En que no estamos conociendo a profundidad a cada una de las personas. ¿Cuál es tu responsabilidad? Conoce al Hijo, conoce al Espíritu, conoce al Padre. Y Juan por eso está diciendo aquí, el Verbo estaba con el Padre. Ellos los dos convivían juntos en la eternidad. ¿Me entiendes? ¿Y cuántas veces lo dijo Jesús o no? Yo he venido del Padre. ¿Cuántas veces dice él también? Yo hablo lo que el Padre dice. No dice que los dos son como que dos porciones bien unidas. Jesús habla de su unidad, pero también de su diferencia entre los dos. El que me ha visto al Padre. Y la prueba más importante para mí es Getsemaní, la oración en Getsemaní, donde justamente Jesús expresa su voluntad. Y también expresa la voluntad del Padre, donde Él mismo le dice, Padre, ¿y habrá alguna otra alternativa que esta copa pase de mí? ¿Qué era eso? ¿Acaso no era su voluntad? Pero luego dice, pero que no se haga mi voluntad. Ahí nos damos cuenta que era su voluntad. No es que está rechazando la salvación por si acaso, o su amor con la creación. Es que estaba buscando una alternativa. Pero el Padre dice, no hay otra alternativa. Así que Jesús dice, que se haga tu voluntad. Nos damos cuenta que el Padre es una persona que es singular, con una voluntad propia, con anhelos, con sueños propios. Y nos damos cuenta que Jesús es otra persona. Pero lo interesante es que trabajan juntos en una sincronía perfecta. Amén. No se rebelan el uno al otro. No se oponen. ¿Sabías que la palabra Trinidad viene de un baile? Hay un libro que habla de la danza trinitaria. No sé si alguna vez estudiaste, pero en la química ocurre esto con los átomos que están alrededor del núcleo y que se mueven de manera perfecta, ¿no? Están moviéndose en un circuito perfecto. Así es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, se mueven en un círculo perfecto, trabajan juntos, obran juntos, piensan juntos, aunque son diferentes. Cuando le pides algo al Espíritu, ya lo sabe el Hijo y ya lo sabe el Padre y ya se mueven los tres. ¿En serio? Ya se mueven los tres. Cuando quieres pedir algo al Hijo dice que el Espíritu Santo intercede por ti. Es un trabajo de una unidad perfecta. Y Juan está diciendo eso, el Verbo estaba con Dios, pero no solamente eso, sino el Verbo es
Dios, Él tiene la naturaleza divina. Y qué impresionante, porque yo sé que más adelante Juan va a decir, este es el verbo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién ha venido a nosotros? ¿Quién se ha presentado delante de nuestros ojos? ¿Quién es Él? El que nos ha dado la existencia, al que realmente le debemos todo lo que poseemos en la creación. El que es divino. Él se ha hecho hombre. ¿Sabes que esto es un alboroto, una locura para los griegos? Los griegos creían que los dioses eran trascendentes. Eso significa de que para un griego era imposible que un dios pueda intervenir en la materia. Para ellos los dioses eran ajenos a la naturalidad. En cierto sentido tenían razón. Pero cuando ellos dijeron, Dios se ha hecho un hombre, o sea, lo poderoso que es Dios se ha convertido en un hombre. Lo eterno que es Dios puede entrar en lo material, en lo no eterno. Imagínate. Solamente tienes que entender en tu mente lo que significa la palabra Dios para los judíos o griegos y para todos nosotros. Describir esa palabra Dios es algo realmente grande, enorme. Y justamente Juan dice, Él se ha hecho, dile al que está a tu lado, Dios se ha hecho hombre. Aunque suene impresionante, aunque realmente suena tremendo, de verdad para mí es tremendo eso. Es una locura para nuestra mente, pero Dios se ha hecho hombre. El día que tú te hagas hormiga vas a entender eso. ¿Has visto una hormiga en tu cocina? Yo amo a las hormigas, me dan pena a veces, ¿no? Las hormigas, las matamos ahí a las hormigas. Oye, ten compasión de las hormigas, porque son muy entrometidas, ¿no ve? Imagínate, ¿cuántos años tú vives? Por lo menos un promedio, 80 años. ¿Cuántos años vive una hormiga? Por lo menos unas semanas. ¿Intercambiarías tus 80 años por semanas de vida? ¿Sabes qué ha intercambiado Jesucristo? Eternidad por 33 años de vida que ha vivido Él. Locura, dile al que está a tu lado, locura. Y lo ha hecho porque realmente nos ama, amén. Porque Él está interesado en ti. Él se ha hecho hombre. Él ha visitado a su creación. Pero vamos a seguir entendiendo lo que dice aquí. Mira, verso 3, por favor, de Juan capítulo 1. Yo no sé si te está impresionando esto, pero a mí me impresiona realmente mucho. Versículo 3 dice, todas las cosas, repite conmigo, todas las cosas. Todas las cosas, otra vez. ¿Sabes qué son todas las cosas? Ni siquiera sabemos ahorita qué son todas las cosas, ¿sabías? El hombre no ha llegado todavía a comprender todas las cosas. Recién nos hemos dado cuenta en el universo que hay cosas que ni siquiera conocemos. Nos estamos dando cuenta que hay cosas dentro de nosotros que ni siquiera sabemos que las hay. Los instrumentos modernos nos están permitiendo ver mucho más a fondo. Pero no importa lo que nos encontremos, escúchame bien, no importa lo que encontremos, lo que miren nuestros ojos, lo que descubra nuestra mente. Todo ha sido hecho por el Verbo. Todo ha sido hecho por el Verbo. Y mira, te voy a decir algo, lo contrario, nada de lo que existe ha sido hecho
por alguien más. Todo tiene un autor. Todo tiene un autor. Yo me sorprendo porque hay algunas también denominaciones o hay ciertas ideologías que dicen que Satanás también es creador. Y es una mentira. Es una mentira. Satanás no es Dios por si acaso. Él no tiene este atributo de crear. No puede crear Satanás, ¿no? Por eso cuando algunos me dicen la música satánica, bueno, tal vez lo dicen porque obviamente hay personas que lo han hecho así. Pero la música en sí misma, la do, re, mi, fa, sol, la, si, porque yo soy músico por si acaso, ¿no? La do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿quién lo ha creado? Dios. Porque si lo puedo ver, si lo puedo entender, entonces se ha convertido en algo. Y cualquier cosa que esté dentro de la creación, de nuestra creación, ha sido hecho por Él. Amén. Todas las cosas, todo lo que se te venga a tu mente, Él lo ha hecho, el Verbo. Para los griegos esto es impresionante porque ellos eran politeístas. Los griegos creían que había un Dios de la cosecha, un Dios del amor, un Dios del vino, de todo tenían dioses. Alguien podía preguntar, ¿y el Inti no ha hecho alguito? ¿No, ¿No habrá hecho alguito por lo menos? ¿Sabes qué diría Juan? No. Ese es nuestro problema como humanos, que todo lo atribuimos a nuestra propia imaginación. Nuestros dioses en minúscula, el Inti, la Pachamama. Algunos incluso se han creado sus propios dioses, ¿no? La superstición, su propio intelecto, su fuerza. Pastor, yo he hecho esto con mi sudor de mi frente, esta casa. Ah, ¿sí? Esta es mi casa, dice, ¿no? O sea, con el mí, ¿no ve? Yo he conocido realmente una familia que era interesante, ¿no? Porque siempre decía, esto es del Señor, esta casa es del Señor. Wow, eso sí realmente es correcto. Porque todo ha sido hecho por Él. Pero pastor, los humanos han hecho cosas interesantes. Ah, mira, ¿no? Cosas que nos entretienen todo el tiempo. Interesantes cosas han hecho los humanos. Pero ¿quién le ha dado la inteligencia? ¿Quién le ha dado la fuerza? ¿Quién ha puesto los recursos, las cosas que necesitas para hacer esto? Que Dios te quite todo lo que tienes. ¿En qué quedas? En nada. En nada. ¿Sabes que el hombre no entiende hoy en día ese orgullo que tiene? Eso es humanismo, que se ha elevado a lo alto, así como Satanás queriendo quitar el trono de Dios, diciendo que soy autosuficiente, yo no necesito de Dios, yo puedo vivir sin Dios, los jóvenes a veces dicen así, ¿para qué voy a conocer a Dios? Yo puedo ser también un buen joven, moral y todo eso sin Dios. Hay iglesias, por si acaso hoy en día en Europa, que se reúnen y hacen confraternidad, hablan de familia, hablan de moral, pero no hablan nada de Dios. Increíble. Hemos llegado a un punto donde el humano ha dicho, no necesitamos de Dios, podemos solos. Dile al que está, pero ay de ti si Dios realmente te quitara lo que le corresponde. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Versículo 3 dice, sin Él, nada de lo que había sido hecho hubiera sido hecho. Si el Señor se pondría contra los hombres, si Jesús empezara, no lo va a hacer, yo sé, pero si Jesús empezara a hacer juicio, ¿qué quedaría de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Seríamos consumidos de verdad. Porque nada de nosotros es nuestro. No lo tenemos. No somos dioses.
Entender que somos creación nos va a permitir también adorar y honrar al Señor. Amén. Porque a veces somos así, orgullosos, ¿no?, de nuestra humanidad. Cuidado. Es como el hijo que no entiende su posición de hijo y que se rebela contra su padre. Pero el hijo que entiende su posición y sabe que es hijo, aprenderá a respetar también a su padre. Versículo 4, por favor. No solamente todas las cosas lo ha hecho el Verbo, sino el verso 4 dice también, mira, en Él estaba la vida. Dile al que está a tu lado, la vida. Dile al que está a tu lado, la vida no es una creación de la materia. ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde? ¿Sabes qué cree el evolucionismo? ¿Sabes qué tontera cree? Que en algún momento la materia inerte, sin vida, ocasionó vida. Eso cree, por si acaso. Y algunos a veces dicen, oh, qué interesante el evolucionismo, no, oh, mira qué sabiduría, qué inteligencia. Pero nunca en la humanidad se ha podido demostrar que la materia inerte pueda dar vida. Hubieron científicos que lo intentaron, por si acaso, que hicieron experimentos. Investiga pues, ¿no? Para ver, algunos pusieron todas las condiciones de la tierra, ¿no? Así, y iba a salir vida. En una escala miniatura quisieron experimentarlo. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que ocurrió? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque la vida no viene de nosotros. Juan está diciendo, en Él estaba la vida. Él es el portador de la vida. Y la vida ha venido a través de Él. No ha venido a través de la misma creación, del mismo universo, de la misma naturaleza. No, la vida ha venido de un lugar diferente, de la eternidad, de Él, de Jesucristo. Él nos ha dado la vida. No solamente Él ha puesto en marcha el punto cero que hemos dicho del cronos, ¿verdad? No, Él también ha soplado en nosotros vida. Lee Génesis, ¿verdad? Dios agarrando a Adán y lo ha puesto ahí en barro. ¿Y qué era Adán? ¿Qué era Adán en ese momento? ¿Sabes cómo estaba Adán? Te voy a decir cómo estaba. Muerto estaba. Tierra formada, pero sin vida. Y luego, ¿qué hace Dios? Sopla el ruaj en hebreo, vida. Y la Biblia dice, en ese instante que sopló, empezó Adán a ser un ser vivo. Si Dios no sopla, no hay vida. No hay vida. La vida viene de Él. Amén. De Él viene la vida. Él nos ha dado la vida. Y mira que los científicos se sigan enloqueciendo, ¿no? Buscando dónde está. Y mira qué interesante, yo digo, ¿no? Porque la vida ni siquiera representamos nosotros en una entidad racional. La vida es mucho más profundo que eso. Hablamos de la chispa o de la esencia de la vida. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, qué ocurre en tu cuerpo? Yo me asombro, pero hay marchistas ahí adentro, oye. ¿No, Mira, yo hace poco tuve un corte aquí en mi mano porque estaba haciendo algo de cocina. Oye, por si acaso cocino también, ¿no? Tuve un corte aquí en mi mano. Oye, y yo no estuve ahí como que sentado. A ver, saquen las tropas. A ver, muévanse por la derecha. No estaba haciendo nada, pero cada día que despierto miro, ¿no? Y empiezo a ver cómo algo está ocurriendo. No lo veo, de repente con un microscopio puedo ver ahí pequeñas células que están moviéndose como carros. ¿Quién los ordena?
¿Quién los mueve? ¿Quién les dice dónde deben ir y cómo deben hacerlo? ¿Quién? Claro, algunas las leyes de la naturaleza y de la física, pero ¿quién mueve las leyes? El ADN es algo que hoy en día es intrigante todavía para el hombre. El hombre podrá manipular la vida, pero nunca va a poder crear vida. Lo único que ha hecho el hombre, cuando tú escuchas clonación, inseminación, el hombre está creando vida. No está creando vida, está manipulando la vida. Pero solo hay uno que tiene la vida. Amén. Por eso dice, en él estaba la vida. Y versículo 4 dice, no solamente él es la vida, sino él es la guía de la vida. Dile al que está a tu lado, él no solamente nos ha dado vida, sino nos ha dicho que es la vida. Dile, amén. Él dice, la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, él ha venido para que nosotros podamos saber qué es vivir, cómo vivimos realmente. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo? Y no en un sentido ahora biológico, sino en un sentido más filosófico, en un sentido de profundidad, reflexión, de saber realmente yo he vivido. ¿Cuántas personas mueren, por ejemplo, diciendo, parece que no he vivido? No sé qué ha pasado, pero tan rápido ha pasado el tiempo, no he vivido. O algunos dicen, esta vida me ha tocado. Qué ingrata es la vida. ¿Me entiendes? Hoy todos los filósofos buscan el sentido y el propósito de la vida. Te voy a decir algo. Jesús es el propósito de la vida. Cuando tú estás en Jesús entiendes por qué del matrimonio, por qué del trabajo, cómo es tu paternidad, tu maternidad, cómo debe ser. Él te enseña, y cuando tú experimentas eso y obedeces, te das cuenta, wow, esta es la vida. Esta es la vida. Porque Él no simplemente nos ha dado vida y nos ha dejado y se ha ido, sino Él también anhela que tú puedas experimentar lo que significa vivir. ¿Por qué estamos nosotros tristes en la vida? ¿Por qué estamos afligidos? Por dos motivos. Pueden haber dos causas. Una, porque no conoces la vida, porque no conoces los mandamientos, los principios que Dios quiere para tu matrimonio y te has equivocado, por lo tanto, y estás viviendo algo que está fuera del plan y del propósito de Dios. Por eso están viniendo problemas. Pero dos, porque conoces, pero no quieres ser obediente y te rebelas. Cuando Dios dice un mandato, por ejemplo, a los jóvenes, yo a veces siempre los animo a los jóvenes, cuando Dios dice, no te metas en yugo desigual, lo dice porque Dios es fastidioso, amargoso, porque Él, les voy a fastidiar a estos jóvenes, ¿no? ¿Lo dice por eso? Cuando dice no te metas en yugo desigual, no lo dice por eso. ¿Sabes por qué lo dice? Te voy a decir por qué lo dice, porque Dios anhela que tú puedas experimentar la dicha de lo que significa estar en un matrimonio. Por eso lo dice. Porque sabe que cuando tú crezcas con esa persona que es yugo desigual, va a haber peleas, discusiones, porque uno va a estar de acuerdo en una cosa y el otro contrario. Porque tú vas a querer dar diezmo y el otro no te va a permitir. Porque de repente tú vas a llevar a tus hijos a la iglesia y el otro te va a privar porque te va a decir, no, yo quiero educar a mis hijos como yo quiero. Porque tú no vas a querer que se bautice, pero él va a querer que sí se bautice como católico. Recién, ¿no? Vas a empezar a chillar y decir, ay, me voy a divorciar porque no me entiendo con mi marido. Solo porque no escuchaste al principio. Cuando Dios te dice algo, te lo está diciendo por razón, por sabiduría, porque Él es la vida. Y cuando obedeces a eso, tienes vida. Amén. Conoce los principios de Dios. Yo solo te estoy dando un ejemplo ahorita.
Mira Juan 10:10, ¿qué dice aquí? El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Sabes qué quiere hacer el enemigo? ¿Sabes qué quiere hacer Satanás? Destruirte. ¿Y sabes cuál es la mejor arma que tiene Satanás para destruirte? Que tú creas en tus corazonadas. Cuando tú dices, yo puedo y yo voy a hacer a mi manera, Satanás hace fiesta con sus demonios. Uno más que hemos conseguido porque sabe que eso realmente es peligroso. Él tiene ese propósito. Pero mira lo que dice luego Jesucristo. Yo he venido. ¿Para qué ha venido? ¿Para fastidiarte? ¿Para arruinar tu vida? No, ¿para qué? Para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Esto no es un concepto religioso, por si acaso. Algunos dicen, pastor, ¿por qué me tengo que convertir al Señor? Yo no te digo que te conviertas a una religión, querido. Yo te estoy invitando a que sigas a Cristo. Porque cuando tú sigues a Cristo, la consecuencia va a ser que vas a tener vida. No sigas a Kairos. Kairos solo es un nombre nomás aquí. Si quieres lo sacamos el letrero. Necesariamente lo tenemos que tener porque la ley nos dice así. Pero yo te estoy diciendo que sigas a Cristo. Amén. Cuando tú haces eso, tienes vida. Efesios 2:1. ¿Qué dice Efesios 2:1? Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Wow. Hay un momento donde realmente llegamos y decimos, ¿no? Donde nos arrodillamos y decimos, ya no más, Señor. Ya no aguanto lo que está ocasionando mi pecado. Me está matando. ¿Sabes que el pecado te mata? Te mata. Hay personas que de repente todo el tiempo beben. ¿Qué está haciendo eso? Matándote. La infidelidad te mata. A los jóvenes la pornografía te mata. Te mata. Te mata. Pero ¿qué quiere el Señor? Por eso Pablo dice, Él es la vida y Él puede darnos vida en la muerte. Si sientes que tu pecado te está matando, pues tienes que empezar a humillarte delante de Jesús, quebrar tu corazón y decir, Señor, ya basta. Voy a dejar este yugo de pecado y voy a empezar a obedecerte. Y el Señor va a restaurar tu vida. Amén. Va a restaurar tu vida y te va a dar vida de verdad. Pero solo cuando entiendes que eres esclavo de tu pecado y que tu pecado te está matando. Él ha venido a vencer al pecado. Juan versículo 5, por favor. Sé que no voy a poder acabar todo lo que quisiera compartir esta mañana, pero vamos a tener una parte 2, así que dile al que está a tu lado, no faltes la siguiente vez. Amén, no faltes, tienes que venir. Versículo 5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Wow. Hay una verdad rotunda, que nosotros vivimos en tinieblas. Dile al que está a tu lado, todos vivimos en tinieblas. ¿Sabes que cuando se va Jesús, qué queda? Tinieblas. Pero tinieblas es una expresión que habla de la ausencia de Dios. Y cuando Dios no está presente, empieza a verse lo que realmente somos como humanos. ¿Sabes qué está detrás de nuestra careta? Maldad, pecado. Eso es lo que queda.
Yo sé que todos nosotros cuando venimos aquí a la iglesia parecemos angelitos y entramos con esa espiritualidad, ¿no? Y, ay, pastor, claro, ¿no? Y wow, qué hermano, ¿no? ¿Sabes qué es el pastor sin la luz de Cristo? El peor hombre de la tierra, capaz de matar. Cuidado que se salgan de aquí, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo voy a hacer, pero estoy hablando de la capacidad que puede tener uno. Imagínate por qué tantas cosas ocurren ahorita en el mundo. ¿Tú crees que esta gente simplemente lo hizo porque eran personas, digamos, algunos hablan del gen del mal, ¿no? O de repente de su historial y de su vivencia, que tuvieron malos padres, no sé, cosas así, que ¿sabes por qué llegó a esto, a este punto? No es por eso, es porque hemos nacido en maldad. ¿Sabes qué dice eso la Biblia? Hemos sido concebidos en maldad. Hay maldad en nosotros. No somos buenos. Pero de alguna manera las leyes y todas estas cosas nos rigen, ¿no? O sea, imagínate, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí por lo menos en los primeros años sí, de mi vida cristiana, alguien dejaba de repente un celular, oh, bendición de Dios, ¿no? Gracias, Señor, me has bendecido. ¿Sabes qué es eso? Mi maldad. Mi maldad. ¿Me entiendes? ¿Sabes que por qué no podemos orar muchas veces? Maldad. Porque a la carne no le gusta orar. Nadie se levanta, oh, voy a orar, ¿no ve? No, a veces hay que someter a la carne, a este cuerpo, hay que someterlo. Vas a orar o vas a leer la Biblia. Algunos me dicen, pastor, es que me duermo ya. ¿Quién no se ha dormido? Yo me he dormido babeando mi Biblia, oye. También lo ha pasado conmigo eso. Pero no por eso voy a dejar de leer. Porque necesito matar a mi maldad. Porque mi maldad no quiere sujetarse a las cosas buenas. Claro, cuando el Señor te dice, deja a esa pareja, a esa infidelidad, claro, ¿qué va a decir tu carne? No, nunca vas a sentir como que sí. O al joven de repente, déjala por no. Nunca va a decir, sí, pastor, amén, yo lo voy a dejar. No, su carne, su maldad. Pero mira lo impresionante. Cuando Jesús viene, escúchame bien, cuando de verdad se manifiesta en tu vida, toda la oscuridad se va. Amén, se va. De verdad. Y si yo soy algo hoy, no es por mi fuerza, no es por mi moral, es por la luz de Cristo. Todo lo que yo he entendido del Señor aquí en este cerebro, ¿no ve? No es por mi intelecto, es porque el Señor ha alumbrado mi mente, mi corazón, mi vida. ¿Sabías que hay personas que han entendido verdades espirituales en años? En años. Hay un testimonio de un teólogo que hablaba acerca de la gracia, pero no lo entendía y meditaba y buscaba y estudiaba. Y después de muchos años, estando él acostado, dice, ¿no? el testimonio en un árbol, ahí empezó a iluminarse su mente. Y Dios le habló. Empezó a entender que era gracia. Salió corriendo, dijo, por fin, ahora sé que es la gracia, ¿no? Ya entró a su casa y sus hijos, ¿qué está pasando con este loco, no? Su esposa igual, ya sé que es la gracia. Porque sin Él no vamos a entender su palabra. No vamos a entender. Sin Él no vas a poder entender las verdades espirituales. Necesitas que Él alumbre tu mente, tu corazón, tu vida. Amén. Ponte de pie, por favor.
Yo quiero decirte algo esta mañana, mira, ahora que estamos en el boom de los psicólogos. ¿Sabías que los psicólogos son una alternativa a Jesucristo? La gente que va en busca de la psicología tiene un problema dentro de sí. No estoy diciendo toda la psicología por si acaso. Estoy hablando más de la psicología humanista, porque sé que hay variantes en la psicología. No todo es malo. Pero especialmente la psicología humanista, esta psicología que viene de Freud, que era por si acaso evolucionista. Te dice que la respuesta a todas tus preguntas está en ti mismo. Y mucha gente hoy en día va buscando psicólogos, ¿no?, para ser ayudado. ¿Sabes qué necesitas? No necesitas psicólogos. Necesitas una experiencia real con Cristo. Cuando tienes una experiencia real con Cristo, Cristo va a quitar tu vicio del alcohol. Cristo va a quitar tu vicio del fumar. Cristo va a disipar tu vicio de infidelidad. Cristo va a cambiar tu vida. Lo que un psicólogo no va a conseguir, no sé en cuántos años de terapia, Cristo lo puede hacer. Pero ¿qué necesita y qué te pide Cristo? Que te humilles, que reconozcas tu pecado, que te arrodilles y que sepas que no puedes hacerlo solo, que necesitas de Él, que Él sí lo puede hacer en ti. Tú no lo vas a poder, inténtalo. ¿Cuántas veces yo he visto personas que me dicen: pastor, yo he intentado dejar esto, he intentado? Claro, porque tú estás intentando. Y no va a ser suficiente. ¿Sabes dónde viene la bendición? Cuando más bien tú te rindes y tú dices: ya no más, yo no voy a intentar, voy a dejar que Él lo haga en mi vida. Él lo va a hacer. Y ahí de verdad va a empezar algo tremendo. Dios va a empezar a cambiarlo. Amén. ¿Quieres cambiar algo? Humíllate delante de Él. Él es la vida. Él te va a dar vida. Oh, amado Jesús, esta mañana venimos delante de ti, tal vez cansados, preocupados. Venimos con nuestra maldad por detrás, por nuestra carga, pero venimos rendidos. Venimos, Señor, en adoración, reconociendo quién eres tú. Hoy, Señor, reconocemos tu grandeza. Hoy reconocemos tu deidad. Reconocemos que tú eres el Verbo, el que da vida, el por el que se mueve todo. Gracias a ti vemos el sol, vemos la luna. Gracias a ti, Señor, tenemos todo: el alimento, la fuerza, el trabajo, la familia, las experiencias. Todo te lo debemos a ti. Señor, que realmente nuestra mente sea abierta. Sin ti no podemos hacer nada. No hay luz sin ti, Señor. Todo se queda en oscuridad. Hay tanta gente, Señor, que vive en la oscuridad y que muchas veces se suicida porque ya no hay luz en su vida. Porque tú eres la luz. Permítenos acercarnos a ti, Señor. Permítenos entregarnos a ti. Y que tú seas obrando en nosotros, enseñándonos qué es la vida, cómo debo vivir yo, escuchando tu palabra, Señor, poniendo atento nuestro corazón. Hoy nos humillamos a ti, Señor. Hoy venimos delante de ti, Jesús.
Ya no más la vida pasada, ya no más, Señor. Ya no más esa vida de pecado, ya no más. Ahora nos entregamos a ti. Tú nos vas a hacer victoriosos. Tú vas a levantar nuestro rostro. Tú nos vas a transformar. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias.